Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Prólogo. Viserys Targaryen nació con sangre de dragones y, sin embargo, vivió su vida en el exilio. Era un príncipe con un reino perdido y un legado que se desvanecía, un bastardo inmaduro que murió de una muerte lamentable. Desafortunadamente, esa misma muerte se avecinaba para mí ahora cuando me encontré en su cuerpo justo antes de que el oro fundido friera mi cerebro. Sí. Que se joda Khal Drogo y que se joda la corona fundida. Con los recuerdos de otra vida, en este mundo de traición y juramentos rotos, tuve la oportunidad de forjar un nuevo destino para mí. Armado con el conocimiento del futuro, mi propia astucia y el sistema dragón, tomé la decisión de huir de los bárbaros Dothraki y recuperar lo que por derecho era mío. Capítulo 1. No eres un rey, declaró Khal Drogo en la gutural lengua común que Daenerys le había enseñado, y su voz resonó por la sala. Tu lugar está en el suelo. Cientos de voces Dothraki estallaron en carcajadas desenfrenadas, un rugido ensordecedor que inundó la sala por completo. Ser Jorah estaba junto a Viserys, gritándole con fiereza al oído, pero el clamor era tan inmenso que Dany no pudo distinguir ni una sola palabra. Viserys respondió a gritos, empujando a Jorah hasta que el caballero lo empujó, derribándolo al suelo con un movimiento rápido. Viserys desenvainó su espada. El acero desnudo relucía con un rojo intenso, reflejando la luz del fuego de los pozos. «Aléjate de mí», espetó, con la mirada fija como un animal acorralado. Ser Jorah retrocedió con paso mesurado, y Viserys, tambaleándose, logró ponerse de pie, blandiendo la espada sobre su cabeza como un estandarte de batalla. La espada prestada del Magister Illyrio parecía casi absurda en sus manos, una burla del rey que se creía ser. Los Dothraki gritaban y lo maldecían por todos lados, con voces cargadas de veneno y desdén. Dany sintió un grito ahogado salir de su garganta, con el corazón acelerado. Sabía, aunque Viserys no, que desenvainar una espada allí era una sentencia de muerte. Su grito le llamó la atención. Giró la cabeza de golpe y por fin la vio. Ahí está, dijo con desdén, entrecerrando la mirada mientras se tambaleaba hacia ella, cortando el aire como si se abriera paso entre un mar de enemigos. Nadie se movió para detenerlo. La espada, no debes, le suplicó. Por favor, Viserys. Está prohibido. Deja la espada y ven a compartir mis cojines. Hay bebida, comida, ¿quieres los huevos de dragón? Puedes quedártelos, solo tira la espada. Haz lo que te dice, tonto, gritó Ser Jorah, antes de que nos maten a todos. Viserys solo rió, una risa entrecortada que oscilaba entre la locura y la desesperación. No pueden matarnos. No pueden derramar sangre aquí, en la ciudad sagrada, pero yo sí. Lo que quería decir quedó claro al colocar la punta de su espada entre los pechos de Daenerys y deslizarla sobre su vientre. Quiero lo que vine a buscar, le dijo mientras ella se detenía. Viserys quita la espada. Quiero la corona que me prometió. Te compró, pero nunca te pagó. Dile que quiero lo que pedí, o te llevaré de vuelta. A ti y a los huevos. Que se quede con su maldito potro. Yo le cortaré el pelo a ese cabrón y se lo dejaré. La espada atravesó la fina seda de su ombligo. Podía ver las lágrimas en sus ojos, oír el sollozo que se le atoraba en la garganta, mezclándose con una risa hueca e histérica. Este hombre, su hermano, o lo que quedaba de él. Detrás de ella, Hiki sollozaba, suplicando en Dothraki. Sus palabras eran un murmullo desesperado. Dany la rodeó con un brazo, acercándola a ella. No tengas miedo, murmuró. Se lo diré. Reunió las palabras que pudo, su lengua tropezando con las sílabas desconocidas. Pero cuando los ojos de Khal Drogo se encontraron con los suyos, supo que él comprendía. Él se levantó del alto banco, una imponente sombra recortada por la luz del fuego. Viserys retrocedió, palideciendo al profundizarse el silencio. El único sonido en la sala era el suave repiqueteo de las campanillas en la trenza de Drogo a cada paso. Sus jinetes de sangre lo flanqueaban, sombras cobrizas de la muerte. Dany sintió una calma gélida al encontrarse con la mirada de su hermano. Dice que tendrás una corona, le dijo con voz firme. Una espléndida corona de oro que hará temblar a los hombres al contemplarla. Viserys sonrió, pero se detuvo a mitad de camino. En ese instante, algo cambió en sus ojos. A Dany le pareció mágico lo brusco que fue el cambio. La brusquedad de la borrachera desapareció de sus ojos y, por un instante, pareció lúcido, despierto, con los ojos abiertos, como si fuera la primera vez en su vida. ¿Qué le pasa? Daenerys se preguntó a sí misma, con la respiración agitada mientras la espada no se apartaba de su vientre. Mis recuerdos regresaron en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué coño está pasando? Grité en mi cabeza, con la mano temblando sobre la empuñadura de mi espada.
Esta situación. Esto es de Juego de Tronos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién soy yo? Mis recuerdos eran nítidos en mi cabeza. Recuerdos que contenían la identidad de dos personas. Habían pasado más de 2 décadas desde que nací aquí, pero por primera vez, me sentí despierto. Tras escuchar esa única frase, una espléndida corona de oro que hará temblar a los hombres al contemplarla, mi existencia pareció despertar. Mis verdaderos recuerdos, no los de Viserys Targaryen, un maldito personaje de la tele, sino los que traía de la tierra, se agitaban en mi cabeza. ¿Era un sueño febril? Definitivamente no lo parecía. Todo era demasiado real. Mis 5 sentidos, mi mente y los 2 conjuntos de recuerdos. No era un sueño lúcido en el que me había convertido en Viserys Targaryen. Al menos, no lo parecía. ¿No vas a retirar la espada, Viserys? O sea, que iba a morir. En cuestión de minutos, esta zorra frente a mí me vería morir sin hacer nada al respecto. Mierda, ¿por qué la llamo zorra? Tiene todo el derecho a matar a Viserys después de todo lo que hizo. Parece que vivir como Viserys durante 22 años ha creado bastantes problemas en mi carácter. De todas formas, el hecho era que iba a morir. Y yo realmente no quería. Acabo de recuperar mi identidad tras morir en la tierra. De ninguna manera iba a morir de nuevo. Tenía que encontrar una solución. Mis oídos percibieron la dramática descarga de adrenalina al decidirme por algo tonto y arriesgado. Pero comparado con la única otra opción. Corona. Khal Drogo rugió en el programa de televisión. Aquí tienes. Una corona para un rey. Y volcó la olla sobre la cabeza del hombre en el que me había convertido. No quería morir y esta era la única manera posible de escapar de los Dothraki. Dany, querida, miré a los ojos a mi hermana, la futura reina de los dragones, mientras empujaba un poco mi espada. Todavía era una niña pequeña, y tuve que usarla para escapar. Escóltame fuera de aquí, ¿quieres? ¿Qué? Daenerys parecía estupefacta cuando la agarré del cuello por detrás y la empujé hacia adelante. Los Dothraki gritaron, pero Khal Drogo levantó una mano para detenerlos. No quería arriesgar la espada que aún apretaba contra su hijo aún no nacido. Esto se puede hacer. Tenía que tener cuidado, pero era posible. La empujé hacia afuera, observándola forcejear mientras me preguntaba entre sollozos por qué actuaba así, pero no me detuve. La empujé fuera de la tienda donde estábamos y nos encontramos bajo el cielo nocturno. No te acerques. Grité, mirando a mi alrededor, con la espada apuntando a su vientre. Los Dothraki de afuera se quedaron boquiabiertos cuando Khal Drogo y sus matones salieron de la tienda. Me contuve para no tragar saliva. Estaba rodeado de miles de Dothraki, y las lámparas de fuego ardían a mi alrededor como si amenazaran con derretirme la cabeza. Si fallaba, me quemaría como en la línea temporal original. Traedme un caballo. Exigí. Traedme un caballo, ya. Tranquilo, príncipe. Te traeré un caballo, dijo Ser Jorah, girando sobre sus talones y alejándose. Conté mis respiraciones, rodeado de Dothrakis que parecían rodearme. Khal Drogo gruñó. Aléjate de nosotros, dije, y un hilillo de sangre goteó del vientre de Daenerys. Veo lo que intentas hacer y lo odio. Muévete. Khal Drogo levantó una mano y la multitud se dispersó, alejándose de nosotros. Al disminuir la multitud, mis ojos captaron algo que había estado oculto tras ellos todo este tiempo. Había un altar de piedra, y 3 huevos grandes y escamosos descansaban sobre él, bajo la lámpara de fuego justo encima. Los huevos de dragón. Caminé con Daenerys a mi lado mientras me acercaba a los huevos. Al acortar la distancia, un texto holográfico flotó sobre ellos. Parpadeé. ¿Qué es eso? Recoger. Eso me parece extrañamente familiar. Presentí lo que era. Extendí la mano que sujetaba el cuello de Daenerys y toqué uno de los huevos. Inmediatamente, una flecha salió volando. Pasó justo por donde estaba mi mano hace unos segundos, pues el huevo se había desvanecido en el aire y mi mano había caído. De no ser por eso, mi mano se habría destrozado y los Dothraki me habrían atacado de inmediato. ¿Quién demonios disparó eso? Volví a agarrar a Daenerys por el cuello, y mi espada se la clavó en el pecho. La sangre le goteaba, tiñendo de rojo las telas de su vientre. Drogo, mata a ese cabrón que disparó esa flecha. Si no, mataré a tu bebé. Drogo gruñó y su cabeza se giró bruscamente. Escondido tras una multitud, había un hombre Dothraki que sostenía una flecha. Entró en pánico cuando la mirada de Drogo se fijó en él. Drogo miró a los hombres a su lado y asintió. Se movieron, arma en mano, mientras las hojas cortaban la garganta del arquero con rapidez. Eso debería disuadir a otros de disparar por un momento, aunque sea poco. Respiré hondo.
También quería los otros 2 huevos de dragón. Pero, no quería arriesgarme otra vez y perder la vida. Ni siquiera sabía dónde estaba el huevo ahora mismo. ¿Algún tipo de inventario? Tengo el caballo, respondió Ser Jorah. Se oyó el sonido de cascos golpeando el suelo mientras un caballo blanco, fuerte y musculoso, caminaba detrás de él. Respiré hondo. Ayúdame a sacar el caballo de la aldea, Ser Jorah. Por la puerta oeste, dije, y giré la cabeza bruscamente hacia Khal Drogo. Ordena a todos tus Dothraki que se dirijan al este. Y que se queden allí hasta que me vaya. Si no, perderán a su próximo Khal. Volví a tocarle el vientre a mi hermana, que lloraba, mientras observaba a los Dothraki gruñir de ira a mi alrededor. Khal Drogo aplaudió, gritando algo en su idioma. Todos los Dothraki se movieron, concentrándose en un lado de la aldea. Me burlé. Ja. Puedo sentir a los que se esconden, Drogo. Diles que salgan también. Lo miré fijamente a los ojos y volvió a aplaudir. Decenas de Dothraki salieron de detrás de las tiendas y se dirigieron hacia el este. Gruñeron y me lanzaron miradas de ira. Ser Jorah suspiró y asintió. Condujo el caballo hacia la parte ahora vacía de la aldea, y yo lo seguí con Daenerys agarrada. No les di la espalda a los Dothraki. Sería un suicidio. Caminé hacia atrás, siguiendo apenas a Ser Jorah, mientras nos acercábamos a la parte oeste de la aldea. Esto es una tontería, príncipe, dijo Ser Jorah una vez que estuvimos fuera de su alcance. Iban a matarme, Ser, murmuré. Lo sé. ¿Por qué si no crees que recuperé la sobriedad en un segundo? Lo vi, en el fuego. Lo hice parecer místico a propósito. Así, Ser Jorah asumiría que había adquirido algo de magia. Lo siento, pequeña Dany, le dije a la princesa Targaryen, que sollozaba con las mandíbulas apretadas. Pero tu estúpido esposo quiere verme muerta. Por algo que hiciste tú mismo. Ahora, si hablas tan fuerte tendré que sacarte los dientes para que los Dothraki que espían se den cuenta de que no me he ablandado en un minuto, dije, arrastrándola conmigo mientras pronto nos acercábamos a la parte occidental. Estaba desolado, pues todos los Dothraki estaban a pocos minutos de aquí. Aún así, montar a caballo solo desde aquí sería un suicidio. Levántate, hermana, saqué la daga que Ser Jorah llevaba en el muslo y la apreté contra su vientre. Una espada me dificultaría subir al caballo. Ella refunfuñó y montó, y yo la seguí, gritándole. No dispares ninguna flecha. Si caigo, apoyaré mi peso sobre la daga al morir. Ninguna flecha voló. Ser Jorah suspiró desde el suelo. Te matarán por esto. Eso si alguna vez me encuentran, Ser, le sonreí y tiré de la cuerda guía. El caballo relinchó y salió disparado hacia adelante a una velocidad terrible. La brisa nocturna me alborotaba el pelo mientras gritaba para advertir a los Dothraki sobre sus flechas y sobre su mala decisión si decidían perseguirme. Mi daga seguía presionada contra el vientre de mi hermana mientras el árido desierto pasaba junto a nosotros. Aunque lo llamaba desierto, no era un desierto de arena, sino de hierba. El gran mar de hierba Dothraki. Pasé por colinas cubiertas de hierba alta, al igual que los pocos árboles que marcaban el terreno. Durante todo ese tiempo, la adrenalina no abandonó mi cuerpo ni un segundo. Los segundos se convirtieron en minutos, y los minutos en horas. Hasta que frené junto a un oasis, un pequeño estanque con unos árboles grandes encima. Soltando un suspiro, saqué mi daga y bajé del caballo. Le di una palmadita a Dany en los muslos, indicándole que bajara. Me miró fijamente, con los ojos oscuros. No me mires así, hermana, me encogí de hombros, tirándola hacia abajo. No quería morir. Quédate aquí. El oasis tiene agua de sobra para sobrevivir las pocas horas que tardarían los Dothraki en llegar. Y, por favor, no les digas a dónde voy, aunque solo sea para vengarme por no secuestrarte y separarte de tu querido esposo. Eres un mal hombre, me dijo, mirándome fijamente. Eres una mancha para todos los hermanos del mundo. Abrí la boca para decir algo, pero antes de que pudiera, algo brilló ante mis ojos. Era el holograma de un mensaje de texto que flotaba suavemente sobre un recuadro elegante. Como los de las ventanas de los videojuegos. Logro desbloqueado. Has sobrevivido a tu muerte original, adentrándote en una trama inexistente. Has completado la misión del tutorial Sobrevivir. Has desbloqueado el acceso completo a el sistema Dragon. Ah, murmuré, parpadeando al ver aquello y abriendo un poco los labios. Las ventanas desaparecieron y miré a Daenerys. Parece que te equivocas, hermana. Yo, la miré fijamente a los ojos, soy un dragón. La noche me abrazó de nuevo mientras cabalgaba más rápido que antes, dejando atrás a Daenerys y a los malditos Dothraki.
cabalgando hacia un lugar lejos de ellos dos, pues no hacía falta ser un genio para saber que todos querían verme muerto, y vivirían de ese deseo si alguna vez me volvieran a encontrar. 7 reinos, un continente. Poniente era un lugar agradable en la pantalla, pero un lugar duro para vivir. Sobre todo para un hombre moderno que acababa de recuperar la memoria. En retrospectiva, eso será mejor. Claro que hubo esclavitud, pero la esclavitud te beneficia si tienes el dinero. Tenía una bolsa de monedas de oro, y con ella podía comprar esclavos y pasar mis días en el lujo hasta el final. Por desgracia, mi orgullo como Targaryen seguía furioso a pesar de haber recuperado la memoria. Había vivido como el necio Viserys Targaryen durante 22 años, y la sangre en mis venas exigía que regresara a Poniente y reclamara mi trono. Pero el orgullo era una cosa, la lógica otra. No tenía la ambición de gobernar los 7 reinos. No tenía ambición por nada en ese momento, ni sabía qué quería. Montar a caballo sin parar durante las últimas 2 semanas me había dejado confundida y hambrienta, y lo único que sabía era que no quería morir. Y regresar a Poniente y luchar por el trono era una muerte segura. En ese caso no sería mejor quedarse aquí. Una tierra donde los antiguos dioses perdieron su influencia hace mucho tiempo, y los nuevos reinaban con supremacía. Eso era un continente casi el doble del tamaño de Poniente. Joder, maldije, tragando saliva. Ya no pude contenerme. Saqué el odre de agua que llevaba atado al costado y me lo vertí en la garganta. El medio sorbo de agua que me quedaba me cayó en la garganta y tragué saliva. Bebí hasta la última gota y tosí al ver que no caía nada más. No es que no existieran aldeas aquí donde podría haber rellenado el agua. Pero el problema era que detenerme en cualquier lugar aumentaba la probabilidad de ser recapturado por los Dothraki. Era demasiado peligroso correr el riesgo. Esperaba que Daenerys no me hubiera traicionado, pero no confiaba en que no lo hiciera. Así que monté a caballo en una dirección aleatoria. Por suerte, no acabé en el yermo rojo. De lo contrario, ya habría muerto de deshidratación. No, creo que me dirigía hacia el mar. Vamos, muévete, suspiré y le di unas palmaditas a mi caballo. Esa cosa me había estado cargando demasiado tiempo. Los breves descansos nocturnos eran principalmente para dejarlo descansar, tanto como para dormir yo. No pude quedarme en esos. No había manera de que pudiera. Juego de Tronos era uno de esos mundos donde un efecto mariposa podía causar un cambio inmenso en todo el mundo. Un hombre podría sobrevivir si el viento soplaba en contra, y ese hombre podría enviar un ejército a desembarco del rey una semana después, escribiendo de nuevo las páginas de la historia. Era ese tipo de mundo. Y ahora que algo objetivamente importante ha cambiado, donde el sello Targaryen no se mantuvo bajo la sola existencia de Daenerys, el mundo podría experimentar una trama completamente diferente solo por esto. Por ejemplo, Khal Drogo podría no morir. En ese caso, los Dothraki sin duda seguirían buscándome eternamente. Y el día que me encontraran, y seguro que algún día lo harán, pues un hombre solo puede esconderse un tiempo, me atarían a un caballo y cabalgarían hacia el horizonte. No estaba preparado para que me destrozaran los testículos con caminos adoquinados. Si me quedaba en esos la muerte era inminente. Por otro lado, podría sobrevivir en Poniente siempre y cuando no me propusiera el trono. Tenía 5 años cuando me fui de Poniente. Nadie me reconocería. Incluso me cortaría el pelo y me dejaría barba para mayor seguridad. Ding. Fin +1 por mantenerse fuerte con el estómago vacío. Ah, y también está esto. En el peor de los casos, podía confiar en esto. Había jugado bastantes juegos en mi vida anterior, y si este asunto del sistema no era mi mente jugándome una mala pasada, significaba que tenía una verdadera oportunidad de convertirme en Superman. Viserys Targaryen. 22 años. Nivel 2. 2 STR. 4 Fin. 2 Dex. 7 Int. 7 Look. Era una ventana de sistema similar a la de un juego. El sistema de jugador. Aunque carecía de muchas de las características del original, probablemente por eso se llamaba Sistema Dragón, me veía ascendiendo con su ayuda. Había subido un nivel durante esta cabalgata, y todas mis estadísticas aumentaron en 1. Definitivamente no podría sobrevivir ni un segundo contra 100.000 Dothraki. Sí, tuve que irme de esos. La decisión estaba tomada. El Viserys original jamás habría tomado esta decisión sin un ejército, o se le habrían subido los huevos a los hombros, pero yo era diferente. Conocía la trama y tenía un sistema. También tenía una nueva misión. Misión: despertar al dragón. Se trataba del huevo de dragón que robé.
Había muchos más detalles en la misión, algunos consejos sobre cómo incubarlo, pero aún no podía concentrarme en eso, así que no tenía sentido perder el tiempo pensando en ello. Aún no había decidido un objetivo verdadero, pero para empezar, tenía que tomar un barco para cruzar los mares. Esperar. ¿Es otro espejismo? Parpadeé ante la visión a lo lejos. Tras dejar el mar de hierba Dothraki, me topé con una tierra casi árida, con piedras y colinas. Por primera vez desde entonces, vi grandes señales de civilización humana a lo lejos. Había muros altos y un mar. ¿Estaba viendo cosas de nuevo o me topé con una ciudad portuaria? Ya veía la luz al final del túnel. Entonces me caí. Mi caballo se tambaleó bajo mí, cayendo de rodillas, mientras yo rodaba hacia adelante, rodando por el suelo. Tosí, levantándome. Ark. Mierda, pequeño estúpido, maldije al pobre caballo y suspiré. Guardé silencio y me acerqué lentamente, extendiendo la mano para acariciarlo. Relinchó. Parecía agotado. Su majestuoso pelaje blanco estaba oscurecido por la semana de viaje. Me había traído hasta aquí, así que no me atreví a ser duro con él. Lo miré a los ojos y suspiré. Bien, descansaremos un rato. No te me mueras. Era arriesgado, pero no podía caminar desde allí ni siquiera si pudiera ver la ciudad. La distancia era enorme y me llevaría horas. Mejor descansar esas horas. El rítmico tambor de los cascos era el único sonido que rompía la quietud de las llanuras áridas. El sol estaba bajo, proyectando un tono naranja apagado en el horizonte, mientras la lejana silueta de la ciudad de Volantis se vislumbraba lentamente. Mis ojos brillaron de asombro ante la vista. Me acercaba a una auténtica ciudad medieval. La ciudad se alzaba como una bestia dormida, con sus antiguas ramas extendidas, sus murallas alzándose sobre el paisaje llano. Una ligera brisa agitaba la hierba seca, trayendo consigo el aroma a agua salada del río cercano, mezclándose con el polvo que lo cubría todo. Pude distinguir la silueta del puente largo, arqueándose sobre el Roine como una columna vertebral, conectando las dos mitades de la ciudad. Parecía tranquilo desde la distancia, pero yo sabía que no era así. En Volantis, la paz era una mentira. Volantis era una ciudad habitada principalmente por esclavos. Volantis. Una de las ciudades más antiguas de esos, un lugar donde las cadenas del pasado nunca dejaron de resonar. Ancianos estúpidos, fieles a las antiguas tradiciones, gobernaban esta tierra. ¿Y cómo supe con certeza que era Ciudad Volantis? El minimapa que flotaba en el rabillo del ojo mostraba el nombre. Ciudad Volantis. Aunque yo, como Viserys Targaryen, no había visto el lugar antes, recordaba haberlo visto en la serie. El sistema no solo me proporcionaba estadísticas del juego, sino también otras herramientas útiles, como este mapa. El leve brillo del nombre me hizo reconocerlo. Cuanto más me acercaba, más fresco se sentía el aire vacío. Por fin había dejado el mar Dothraki, las tierras baldías. Pero aunque el olor era fresco, la vista no era agradable. Había esclavos, más de los que podía contar, pululando incluso fuera de las murallas de la ciudad. Permanecían con la cabeza gacha y los collares apretados alrededor del cuello. Propiedad humana. Algo común en esos, vaya, no siento asco. Pensé que sí, dado mi lado moderno. Pero sorprendentemente me pareció bien. En este mundo, yo era de noble cuna. ¿Qué importaba si murieran esclavos a mi alrededor? Los guardias me vieron al acercarme a las puertas, con los ojos entrecerrados y las manos apoyadas perezosamente en las empuñaduras de sus armas. No estaban tensos, solo aburridos, pues debían de haber visto ya a 100 viajeros hoy. Tranquilo, le dije a mi caballo y tiré de las riendas, y mi Danyuite resopló en respuesta, con un agotamiento similar al mío. Después de cabalgar durante lo que pareció una eternidad, ambos estábamos a punto de desplomarnos. Tú, gruñó uno de los guardias, dando un paso al frente. Su armadura estaba abollada y desgastada, pero su mirada era aguda. Dime qué te importa. Podía oler el alcohol en su aliento incluso desde allí. Qué poco profesional. Pasé la pierna por encima y desmonté, levantando con mis botas el polvo que cubría el suelo. Mi pelo, ahora corto, apenas me rozaba el cuello. Me lo había cortado antes mientras descansaba con el caballo. Un pequeño cambio, pero que podría evitar que la gente equivocada me reconociera. No es que a nadie aquí le importe demasiado un Targaryen extraviado, visto por última vez hace 17 años por el público. Solo estoy de paso, dije, secándome el sudor de la frente. ¿Cuánto cuesta la entrada? El segundo guardia rió entre dientes. Moneda de oro, dijo, extendiendo la mano expectante. Sus dedos se agitaron en el aire como si intentara sacármela del bolsillo.
Por supuesto que es oro. Saqué una moneda de la bolsa que llevaba a mi lado y se la lancé al guardia. La miró y la mordió con una sonrisa antes de dejarme pasar. Sí, rico. Bienvenido a Volantis. Los ignoré y conduje mi caballo adentro, caminando junto a él mientras entrábamos en la ciudad. Las calles estaban concurridas, vibrando con el ruido de comerciantes y el sordo zumbido de los esclavos que se movían, cumpliendo las órdenes de sus amos. Collares de hierro y bronce alrededor de sus cuellos marcaban su estatus. Algunos tenían tatuajes grabados en el rostro, símbolos que indicaban su papel en este sistema retorcido. Olvidé lo que significan los diferentes tatuajes. Me pregunté, sin apenas notar que un esclavo se acercaba hasta que habló. Señor, ¿quiere que cuide de su caballo? Preguntó en voz baja, con la mirada fija en el suelo. Asentí. Ah, sí, ocúpate. Di el permiso. No había necesidad de preocuparse por el robo del caballo. Los esclavos no podían permitirse ese tipo de errores. Tras entregar mi caballo, me adentré en la ciudad. El aire olía a sudor, sal marina y carne asada. Los gritos de los puestos del mercado llenaban las calles, mezclados con el sonido metálico de las herrerías cercanas. Pero lo que más llamó la atención fue la visión de tantos esclavos, con sus rostros marcados y expresiones abatidas tan comunes que eran parte del paisaje. Mientras caminaba, un hombre se acercó sigilosamente a mi lado, frotándose las manos como si le hubieran entregado algo preciado. Sus ojos brillaban con una sonrisa vulgar. ¿Buscas algo, amigo? ¿Quizás unas chicas para hacerte compañía? Tenemos las mejores esclavas de cama de todo Volantis. Arpías con muslos tan suaves que olvidarás dónde estás. O, si eres más de trabajar, tenemos chicos que te cargarán o te construirán lo que necesites. Aquí los marcamos bien. Se rió, dándole una palmada en el trasero a una chica gorda que estaba a su lado. Ella jadeó y me lanzó una mirada de miedo. Lo miré a él y luego a la chica. Esto es malo, no siento asco en absoluto. Como Viserys, tenía 22 años de más para sentir asco por las prostitutas esclavas. Estuve pensando seriamente en la oferta por un minuto. Siguió hablando, pintando imágenes vívidas y viles de lo que podía ofrecer. Parece que no eres de aquí. ¿Ves los tatuajes? Cada uno significa algo. Pescado para los muelles, martillo para los que trabajan el acero, tatuaje de mosca para los que trabajan el estiércol, y lágrimas para las prostitutas. Lo que sea, lo consigo. Añadió. Tengo algunos frescos. Chicas, jóvenes, intactas, si sabes a qué me refiero, al final, negué con la cabeza. No me interesa, murmuré. No me disgustaba tanto la esclavitud, pero eso no significaba que se diera a la lujuria de Viserys. El hombre intentó persuadirme, pero me disculpé y lo dejé allí, yendo hacia el corazón de la ciudad. Que se fueran al diablo las putas. Necesitaba comida. Descanso. Cualquier cosa que calmara este temblor de mi cuerpo hambriento y privado de sueño. Al cabo de un rato, encontré una pequeña posada escondida en un rincón del mercado. No era gran cosa, pero serviría. No necesitaba atención. Entré, y el sordo murmullo de las conversaciones llenó el aire mientras buscaba una mesa al fondo. Al poco rato, un niño, de no más de 12 años, se acercó corriendo. Llevaba la ropa raída y parecía estar muerto de hambre, pero tenía una mirada penetrante. ¿Puedo ofrecerte algo, ser? Preguntó con la voz ligeramente quebrada. No soy un ser. Pan, carne y agua, dije, con el hambre apoderándose de mí. Cualquier cosa fresca servirá. Asintió y desapareció en la trastienda. Cuando llegó la comida, la devoré como si llevara meses hambriento, lo cual no estaba lejos de la realidad. El pan estaba duro, la carne correosa, pero no me importó. La comida era mediocre, como mucho, pero la comí de todos modos. Era la primera comida decente que había tenido en días. Comí hasta que me dolió el estómago. Cuando por fin me recosté, saciado, busqué otra moneda en mi bolsa. Joder, quiero darle todo el oro. Estaba delicioso. La comida mediocre sabía divina con el estómago vacío. Me levanté de la mesa y me acerqué al mostrador. Debería preguntar también por un barco. Me detuve ante el hombre desaliñado del mostrador. ¿Cuánto? Pregunté. ¿HM? El hombre me miró y se encogió de hombros para despedirme. No hace falta, el cliente de allá ya pagó su comida. ¿Qué? Se me puso la espalda rígida, se me erizaron los pelos de la nuca. Me giré lentamente, recorriendo la habitación con la mirada hasta que se posaron en una figura en un rincón, vestida de rojo. Una capucha les ocultaba el rostro, pero era evidente que me observaban. Levantaron una mano y saludaron con un movimiento lento y pausado. Tragué saliva con dificultad. Ya me habían descubierto,
Me había cortado el pelo y me había escondido lo mejor que pude. Sin embargo, de alguna manera, alguien se había dado cuenta. Y estaban sentados al otro lado de la habitación, observándome con calma. Me picaban los dedos al tocar la daga que llevaba a mi costado, pero no me moví. Nos quedamos mirando fijamente en silencio. La figura encapuchada permaneció en silencio, y el aire a nuestro alrededor se volvió más denso. ¿Quién carajo era ese? Se bajó un poco la túnica y me sonrió. Ah, sí. Parpadeé y bajé mi daga. Una maldita sacerdotisa roja, con razón. Podrían reconocerme hasta en el infierno. El ambiente en el restaurante se enrareció, y por un instante me quedé allí, observando a la sacerdotisa sentada al otro lado de la sala. Me devolvió la mirada con una sonrisa serena e inquebrantable, de esas que no deberían estar en el rostro de alguien cuando está a punto de ser asesinado. Deslicé mi mano hacia mi costado, mis dedos rozando la empuñadura de mi cuchillo mientras avanzaba, mis pasos cuidadosos y lentos. El sordo murmullo de la taberna se desvaneció en un zumbido sordo. Las sombras se extendían bajo la tenue luz de las velas, llenándose los bordes de la mesa donde estaba sentada sola, envuelta en una túnica rojo sangre, con el rostro casi oculto por la capucha. La multitud a nuestro alrededor seguía bebiendo, ajena o quizá fingiendo no darse cuenta. Al fin y al cabo, esto era Volantis. La gente sabía cuándo no interferir. Al llegar a su mesa, sus ojos brillaron bajo la sombra de su capucha, encontrándose con los míos con una confianza que parecía demasiado sólida y serena. No me gustó. Me acomodé a su lado, presionando la daga contra su vientre. Ella no se inmutó. En cambio, ladeó la cabeza, dejando que la capucha se deslizara completamente hacia atrás para revelar su rostro con todo su atractivo. Su mirada se posó en la hoja como si fuera una curiosidad más que una amenaza, con un leve atisbo de diversión en sus ojos. «Ay, Dios mío», murmuró, con una voz suave como la seda y una calidez como la de una manta gruesa. Sonaba seductora. No esperaba un saludo tan agresivo. Mantuve la mirada fija en ella, agarrando firmemente la daga. Entonces, ¿qué esperabas después de acechar a alguien que se ha tomado tantas molestias para esconderse? La gente puede sentirse amenazada. Espero que no te sorprenda si te mato ahora mismo, sacerdotisa. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Con más razón no me amenaces. ¿O debo gritar tu nombre para que todos lo oigan? Apreté la hoja con más fuerza contra ella, lo suficiente como para verla respirar hondo. Con mucha más razón te destripo aquí mismo. Ahora mismo. La risa de la mujer resonó, suave pero clara, mientras se llevaba una mano a la boca, sus labios se curvaron en una leve sonrisa, casi burlona. No parecía inquietarse en lo más mínimo por el cuchillo. Levantó la otra mano, deslizándose la capucha hacia atrás con un movimiento suave, revelando sus rasgos por completo. Rizos oscuros y en cascada enmarcaban su rostro, derramándose sobre sus hombros con una elegancia seductora que suavizaba la agudeza de su mirada. Su piel era pálida, casi luminosa en la penumbra, acentuando sus pómulos altos y sus ojos oscuros e intensos que parecían albergar un destello de diversión. El rojo intenso de su vestido se ceñía a su figura. Una rica tela bordada con intrincado encaje atraía la mirada a lo largo de cada curva. Un colgante le colgaba del cuello, justo por encima del pecho. La gema oscura brillaba como una llama en la sombra. Imagen aquí. Ella era simplemente maldita. Mentiría si dijera que no era hermosa. No, no hermosa. Impresionante. Era mucho más hermosa de lo que recordaba de la serie. Era como si la actriz se hubiera sometido a cirugías de aumento. Sus ojos brillaban con un tono profundo e hipnótico que parecía albergar una llama extraña. Su sonrisa transmitía una confianza que rara vez veía, incluso en personas acostumbradas al poder. Su elegante mirada parecía segura de que no la hundiría. Por un momento, me pregunté cómo se sentirían esos ojos mirándome. ¡Ay, mierda! No es momento de pensar con la polla. Maldito Viserys. Por suerte, logré mantener una expresión firme. Me encantan las mujeres, pero tenía que controlar mi líbido. ¿Quizás deberíamos hablar afuera?, preguntó, sin apartar la mirada de la mía. Su expresión se suavizó al bajar la vista hacia la daga que tenía presionada contra el estómago y. La presioné un poco más hasta que una gota de sangre brotó bajo el filo. Siseó. Creo que me estás tomando demasiado a la ligera, dije. Podrías morir, sacerdotisa. Tenía que establecer la relación allí mismo. Si iba a fingir respeto, la llevaría al límite y vería si podía mantenerlo. Su sonrisa se desvaneció levemente, y vi un cambio en sus ojos. Príncipe, confía en mí. Querrás escuchar lo que tengo que decirte. No vine aquí a traerte problemas.
Si no, ya estarías muerto. Como para demostrar sus palabras, una docena de clientes me miraron fijamente. Fue breve, pero no me lo perdí. Fruncí el ceño. Estaba rodeado. Kinvara, la sacerdotisa roja de Volantis. La recordaba de la serie. La forma en que miraba a Daenerys con la misma intensidad, hablando de su gran futuro, de su poder y su destino. ¿Ya había tenido esas visiones de esa chica? ¿Estaba ella allí para capturarme y entregarme? Sin embargo, fue como ella había dicho. Si quería matarme o capturarme, ya tenía suficiente gente alrededor para hacerlo. Entrecerré los ojos. La verdad es que, incluso si le clavara esta daga en la garganta, dudo que le hiciera daño permanente. No solo tenía la confianza de quien se creía intocable, tenía la autoridad de quien realmente podría serlo. Una sacerdotisa del único Dios verdadero, como decían. Exhalé lentamente, retirando la daga, aunque no la guardé del todo. Miré a mi alrededor, captando tenues destellos en las sombras, sintiendo aún ojos invisibles sobre mí. Supongo que no tenía otra opción. Lo que ella quisiera hacer conmigo no era la muerte. Al menos no inmediata. Y dado que ese era el caso, confiaba en encontrar una forma u otra de usar el sistema para escapar del peligro. De acuerdo, dije asintiendo. Abre el camino, suma sacerdotisa Kinvana. Sus ojos temblaron levemente al verme referirme a ella por su título y nombre. No era un secreto, pero aún así, la mayoría de la gente no sabía su nombre. Era el caso de la mayoría de las sumas sacerdotisas. La gente se refería a ellas por sus títulos. Así que me miró fijamente un instante antes de sonreír. Lo haré, la sacerdotisa se levantó con gracia, con la mirada fija en mí mientras se ajustaba la túnica, cubriendo la pequeña mancha de sangre del cuchillo. Su herida sanó y la sangre desapareció. Me sonrió al verme contemplar la escena que habría sido considerada un milagro en el mundo moderno. Se giró hacia la puerta y echó una última mirada por encima del hombro antes de escabullirse entre la multitud. La seguí, manteniéndome cerca, con la mano siempre cerca de mi daga. Las calles de Volantis se extendían y se retorcían a nuestro alrededor como las venas de una bestia ancestral, latiendo con vida y decadencia. Los puestos se alineaban en los estrechos callejones, los vendedores gritaban los precios de especias, pescado seco y fruta medio podrida, mientras los esclavos pasaban arrastrando los pies, encadenados y con la mirada perdida. No me gustaba este lugar. No, lo odiaba. Olía a basura. Era un olor denso, a sudor, sal, humo y algo más, algo amargo y metálico que me daban ganas de vomitar. A nuestro alrededor, el ruido era fuerte e implacable, pero ella se deslizó a través de él, intacta, como si el caos existiera solo para los demás. Mantuve la mirada fija en ella, agarrando con fuerza la empuñadura a mi costado. ¿De qué quieres hablar exactamente? Murmuré, lo suficientemente alto como para que me oyera por encima del ruido. Tenía todos los nervios de punta, receloso de las miradas entre la multitud, de los oídos demasiado cerca y de los susurros que pudieran llevar mi nombre. Deseaba irme de esos cuanto antes. Además, debería hacer algo con este pelo. El rubio resaltaba. Me miró de reojo, con los labios curvados en una sonrisa desesperante. Oh, ten paciencia, príncipe. ¿De verdad quieres hablar de asuntos tan delicados aquí, delante de todos? Me detuve en seco, dejando que algunos transeúntes de mirada evasiva chocaran conmigo murmurando maldiciones. La sacerdotisa roja también se detuvo, girándose hacia mí con esa mirada que ya me resultaba molesta. Tranquila, condescendiente, como si fuera una niña demasiado ansiosa. «Príncipe, ¿qué ocurre?» Entrecerré los ojos, apretando las mandíbulas y demostrándole mi irritación. No voy a seguir a ninguna zorra sospechosa a un lugar de encuentro secreto. Así que o dices lo que tengas que decir o te vas. ¿Estaba siendo demasiado paranoico? ¿Demasiado molesto e inmaduro? Quizás. Como ya estaba rodeado de su gente, escondido entre la multitud, quizá no tenía sentido quejarme. Pero aún así, no tenía ganas de darle lo que quería sin resistirme. Su sonrisa se ensanchó, mostrando sus dientes contra sus labios rojos. Menuda palabrota para ser de sangre real, dijo, con un tono divertido. No te deseo ningún mal, príncipe. De verdad, a pesar de mi sutil amenaza en la posada. Ninguno de esos hombres puede hacerte daño, ni yo tampoco, aunque quisiera, no cuando ya has desafiado a la muerte una vez. Silencio. La multitud seguía empujándonos, pero sus palabras flotaban en el aire, haciendo que todo lo demás pareciera apagado y distante. ¿De qué hablas? Mi voz era baja, firme. Probando.
Su mirada se suavizó como si me observara, más allá de mí, como si me observara en algo de lo que ni siquiera era consciente. Ah, sí. Tiene sentido que no lo sepas, ¿verdad? La gente rara vez es consciente de su muerte inminente, murmuró, como si hablara consigo misma más que conmigo. El día que escapaste de los Dothraki, ese era el día en que se suponía que morirías. Ese era tu destino. Se acercó lentamente, extendiendo la mano hasta que sus dedos descansaron sobre mi pecho. Se quedaron allí, fríos y deliberados, como si estuviera marcando algo que solo ella podía ver. Me quedé quieto, apenas respirando, mientras su mano se deslizaba hacia abajo. Sus dedos eran suaves, su tacto se sentía a la vez demasiado íntimo y demasiado calculado. El destino, susurró, su voz apenas más fuerte que el murmullo de la multitud. La voluntad de Dios. Y aún así, a pesar del orden establecido, sobreviviste. No desafiaste a la muerte. Más bien, el único Dios verdadero simplemente cambió de opinión sobre quitarte la vida. Por razones que solo Él conoce. Sus dedos presionaron ligeramente mi pecho. Así que, cuando llegaste a Volantis, de entre todos los lugares posibles, lo tomé como una señal. Que R'hllor me ha elegido para guiarte. Para ayudarte a alcanzar cualquier objetivo que lleves en el corazón. ¿Por qué? Su voz se suavizó, con una reverencia que me dio escalofríos. Creo que eres él. El elegido. Un momento de silencio se prolongó entre nosotros. Me esforcé por mantener la voz firme. ¿Quién? Sus labios se curvaron y se inclinó, rozando mi oído con su aliento. La guerrera de la luz, susurró, con una especie de locura venerable en sus palabras. Mi heroína. Su mano se apartó de mi pecho y se apartó, sin vacilar, fijándose en la mía con una mirada que podría haber sido confundida con amor, si es que el amor alguna vez fue tan intenso, tan absorbente. ¿O quizás preferirías que mi rey fuera más apropiado? Se quedó un segundo más, sonriendo, y luego, sin decir nada más, se dio la vuelta. Sus pasos ahora eran lentos y deliberados, el balanceo de sus caderas seductoramente calculado. La vi desvanecerse entre la multitud, sus túnicas rojas se fundieron con el caos del mercado hasta que no fue más que una mancha carmesí. La guerrera de la luz. La heroína. De alguna manera logré contener la risa. Creía que yo era una especie de elegida, una figura mítica ungida por su dios. Qué ingenua. Pero una herramienta útil si hacía las cosas bien. Si esta mujer quería ser una herramienta voluntaria, ¿quién era yo para corregirla? Ahora mismo me vendría bien un practicante de magia de sangre más que nunca. Después de todo, tenía algo muy preciado que quería despertar. Magia. Para rejuvenecer el mundo mismo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. La mansión era una imponente fortaleza de lujo, oculta en las profundidades de los muros negros de Volantis. Los muros negros, antigua piedra oscura fundida con fuego valirio, se alzaban sobre la ciudad, separando a la sangre antigua de las masas que se extendían por debajo. Solo las familias más antiguas y poderosas, aquellas cuya sangre se remonta al antiguo y poderoso feudo valirio, tenían permitido vivir dentro de sus confines protectores. En el exterior, Volantis se extendía en el caos y el comercio, pero dentro de estos muros reinaban el orden y la supremacía. La seguí por las sinuosas escaleras de mármol a través de pasillos forrados con tapices que representaban fuego y luz, hasta que llegamos a una imponente estructura que eclipsaba al resto de las mansiones que la rodeaban. Claro que la Iglesia de la Luz es rica, pensé mientras subíamos, contemplando sus caderas ondulantes, ocultas por túnicas que ondeaban a su alrededor como ríos de sangre. Estábamos en el Templo Rojo. El corazón de la influencia de R'hllor en Volantis, sus agujas carmesí se alzaban sobre los muros negros, proyectando una sombra sobre el distrito como si declarara que el alcance del Señor de la Luz se extendía por todas partes. No era de extrañar que el templo fuera opulento. Aquí, después de caminar un rato por un pasillo, nos detuvimos ante una puerta. La empujó y me dio un codazo con la barbilla. Vuelvo enseguida. Muy sospechoso, dije, pero ya era demasiado tarde. Sonrió y giró sobre su colina mientras yo entraba. La habitación era lujosa. Ricos tapices carmesí adornaban las paredes, bordados con llamas en espiral y símbolos intrincados de R'hllor. Una gran lámpara de araña colgaba del techo, con un marco dorado que brillaba a la luz de las velas y llenaba el espacio con un brillo cálido, casi hipnótico.
Cojines mullidos y cortinas de terciopelo cubrían sofás bajos y ornamentados, y una mesa con incrustaciones de piedras preciosas rojas relucía en el centro de la habitación, con cuencos de frutas exóticas y vino. De hecho, los fieles del dios rojo disfrutaban de poder y riqueza, y como suma sacerdotisa, ella era el centro de todo. No me extraña que actuara con tanta seguridad, como si fuera intocable. Podía usarla. Tenía el potencial de aportarme mucho. Miré el gran ventanal que daba a la ciudad. Caminé hacia él y miré hacia afuera, vislumbrando la ciudad extendiéndose bajo las murallas, hasta el mar de verano. El aire fresco y salado entró, llenándome los pulmones mientras observaba el océano que pronto tendría que cruzar. Era extraño y refrescante, estar tan arriba, contemplando el mundo como si fuera mío. No te voy a mentir. Me sentí un poco codicioso. Al poco rato, la puerta se abrió con un crujido tras mí y me giré. Entró con una bandeja de plata en las manos, repleta de frutas relucientes. Con su calma habitual, cruzó la habitación y me ofreció la bandeja como si fuera una ofrenda de paz. Toma. Miré la fruta, luego la miré a ella, sosteniendo su mirada con una expresión plana. Soltó una suave risa, dejó la bandeja en una mesa cercana y cogió una rodaja de manzana. Le dio un mordisco, con los ojos fijos en los míos, saboreando cada bocado. ¿De verdad crees que te voy a envenenar?, dijo con un tono divertido. Me cuesta creer que aún no confíes en mí, príncipe. Mantuve la expresión fría. Aún no hemos hecho nada para generar confianza, sacerdotisa. Sus labios se curvaron en una sonrisa provocativa. Se acercó, apretándose contra el mío hasta que su pecho quedó a ras del mío, y su mano se posó en mi hombro. ¿Te gustaría, entonces? Su voz era baja y sensual, su mirada con un oscuro destello de seducción. Haz algo para ganar confianza, quiero decir, apreté la mandíbula y me quedé quieto. La tentación estaba ahí, la lujuria de Viserys quería aflorar, pero pude contenerla. No esperaba que una sacerdotisa roja actuara como una esclava de cama, dije con tono cortante. Se rió, echando la cabeza hacia atrás. Su aliento cálido rozaba mi piel. Me hace gracia lo desenfadada que eres con tus palabras, incluso cuando se dirigen a una suma sacerdotisa. Sus dedos trazaron una línea a lo largo de mi mandíbula. Si un verdadero creyente te oyera decir eso, moriría solo del susto. Quizás después de destriparte con un cuchillo. Bueno, no soy creyente, le respondí sin apartar la mirada. Y entonces no pude contenerme más. Mi mano la rodeó por la cintura, atrayéndola hacia mí mientras ella jadeaba suavemente, abriendo mucho los ojos. Y si no recuerdo mal, me llamaste tu rey, ¿verdad? Deberías estar conforme con cómo te llame, esclavo de cama o lo que sea. Por un instante, su expresión fue indescifrable. Sus ojos escrutaron los míos como si buscaran algo más profundo, algo oculto. Pero entonces sonrió, con una voz suave como la seda. Ah, sí. Claro, dijo. Eres muy diferente de lo que dicen los rumores. La solté y me giré para mirar nuevamente la ciudad. Necesitaba un momento para alejarme del borde. Sentí su mirada sobre mí, pero la ignoré, concentrándome en la vista panorámica más allá de los muros. Necesito un barco, dije, rompiendo el silencio. Tengo que volver a Poniente. Si te preocupa que los Dothraki te encuentren, quédate tranquila. Su voz era tranquila y tranquilizadora, como si ya lo tuviera todo planeado. No sabrán ni una palabra de tu presencia aquí. Nunca sabrán dónde estás. Solté un bufido escéptico, mirando por encima del hombro. Conozco tus poderes, sacerdotisa roja, pero aún así, no puedes garantizarlo. En fin. Si puedes ayudarme a mantener mi presencia oculta unos días, me conformo. Me giré por completo para mirarla, volviendo a mirarla a los ojos. Necesito tu ayuda para lograr algo en los próximos días. Después, me iré a Poniente. ¿Entiendes? Me miró fijamente, con la mirada fija, antes de que una lenta sonrisa se extendiera por su rostro. ¿Qué ocurre, mi rey? No respondí de inmediato. En cambio, activé el sistema, murmurando inventario mentalmente. Un débil holograma apareció en el rabillo del ojo. Una cuadrícula de pequeños cuadros llenaba la pantalla, de los cuales solo uno estaba ocupado. Metí la mano en la bolsa que colgaba a mi costado, fingiendo alcanzar algo, y agarré el objeto del inventario con la mente. Un momento después, el huevo de dragón apareció en mi mano, su superficie brillando con tonos rojos y negros. Sus ojos se abrieron ligeramente y la sorpresa se reflejó en su rostro cuando sostuve el huevo entre nosotros. Una vida por otra, dije, observando atentamente su reacción.
Yo, la última gota de sangre de dragón en esta tierra, pretendo despertar a los verdaderos dragones, traerlos de vuelta por primera vez en 150 años. Y tu magia de sangre me ayudará a lograrlo. ¿Entiendes? Por un instante, guardó silencio, con la mirada fija en el huevo de dragón como si fuera una reliquia de su dios. Entreabrió los labios y un leve escalofrío la recorrió. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro, convirtiéndose en una amplia y ferviente mueca. Ella me miró con ojos brillantes de reverencia. Azor Ahai. La emoción de la manipulación me recorrió el cuerpo. Que creyera que yo era el héroe de la profecía. Que creyera que era el elegido de un dios. Usaría su poder, su fe, su devoción para lograr mis fines. ¿Y si ella también se beneficiaba de eso? Bueno, de nada. Kinvara había sido una suma sacerdotisa durante más de una vida, tiempo suficiente para ver cómo la fe doblegaba y destrozaba a los hombres mientras ella permanecía intacta. El Señor de la Luz le había mostrado visiones, y ella había visto milagros cobrar vida en sus manos. La fe de esta religión no le ocultaba misterios, solo verdad, y conocía el poder. Poder verdadero. Naturalmente, solo el único Dios verdadero era verdaderamente poderoso, pero algunos hombres también mostraban una grandeza similar. El verdadero poder dejaba huella en el alma, una huella que ninguna túnica ni pretensión podía ocultar. Les hacía parecer fuertes, valientes e indiferentes a la muerte. Había conocido a reyes, comandantes y hombres de sangre que afirmaban igualar la intensidad de los dragones, y los había descifrado a todos. Algunos decían la verdad, pero muchos ocultaban máscaras de fuerza sin sustancia. Eran simplemente hombres demasiado asustados para afrontar el vacío interior. Y según los rumores que oía, según lo que las llamas le habían mostrado, Viserys Targaryen no era diferente. Una sombra de su linaje, aferrado a algo que apenas podía comprender. Así que esperaba a un cobarde. Esperaba una debilidad disfrazada de arrogancia cuando decidió conocerlo. Pero cuando lo encontró en la posada, fue otra historia. Había algo opuesto en su mirada, en la agudeza de sus palabras, en esa mente que no vacilaba ante las amenazas, atreviéndose a blandir un cuchillo, no por estupidez, sino por valentía contra ella. Quizás alguna vez fue ese príncipe débil del que hablaban los rumores, pero ya no lo era. El incidente de superar la muerte y su destino debió haberlo cambiado. Había visto ese cambio antes, generalmente forjado tras años de dura batalla, pero él se lo había ganado de la noche a la mañana. Un hombre cauteloso y peligroso. Era algo que la habían entrenado para reconocer, un potencial. Kinvara esperaba que sus sentidos experimentados no se equivocaran. Porque Melisandre, esa zorra, al parecer había encontrado al guerrero de la luz. Y Kinvara no iba a permitir que esa zorra la eclipsara otra vez. Esperaba que Viserys fuera el verdadero guerrero, y si no lo era, ella lo moldearía para que lo fuera. Entonces, ambos recibirían juntos la bendición del único Dios verdadero. Durante toda la semana, una sonrisa permaneció en sus pensamientos mientras buscaba y se preparaba para lo que él había exigido. Huevos de dragón despertando. Casi se rió cuando él lo propuso por primera vez. Su instinto le decía que lo descartara, pero se contuvo. ¿Crees que los Targaryen no lo habrían hecho antes, si fuera posible? Contrariamente a la creencia popular, los Targaryen estaban tan locos como para intentar cualquier cosa, como la magia de sangre, y griega. De hecho, ya lo habían hecho muchísimas veces en los últimos 300 años. Y aún así, los dragones no habían regresado. Si toda su familia fracasó durante 300 años, ¿cómo podría él tener éxito? Kinvara tenía curiosidad por ver. Así que no lo cuestionó ni expresó sus dudas. El destello de algo real en sus ojos la mantuvo en silencio. Entonces, veamos el valor de tus palabras. Porque él era un misterio que merecía su tiempo, por ahora. Cabalgaban juntos ahora, sus caballos avanzando a través de tierras sofocantes, retorcidas por el humo y la oscuridad. El aire se espesaba a medida que se acercaban a la ciudad de Mantaris, el límite del feudo valirio a lo lejos, un vestigio decadente de lo que una vez fue el corazón del imperio. La tierra llevaba consigo la historia, la marca de la corrupción, una mancha que parecía extenderse eternamente. ¿Cómo estás, príncipe?, preguntó Kinvara, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos durante tanto tiempo. Mantuvo la mirada al frente, pero lo sintió a su lado, oyó los cascos de su caballo incluso antes de que hablara. El hedor es molesto, murmuró, llevándose la mano brevemente a la nariz. Pero me las arreglo. Le dio unas palmaditas a su caballo. Una bestia blanca, elegante y llamativa. Ella lo miró brevemente. La había llamado Dany Wite, una elección extraña, dado que el apodo de su hermana era Dany.
¿Era su idea de humillar a la Khaleesi? ¿No era su forma de demostrar afecto? Kinvara no lo sabía. El hedor es la menor de nuestras preocupaciones aquí, cerca de Mantaris, respondió ella, mirando el retorcido horizonte que tenía delante, como si la ciudad misma se estuviera doblando y cambiando en las sombras. Él solo levantó una ceja, mirándola con escepticismo. ¿Qué podría ser peor? Casi se rió. Mantaris no es una ciudad cualquiera, príncipe, respondió con suavidad. Se encuentra al sureste de Volantis, en la misma orilla del mar humeante. La maldición de Valiria dejó aquí sus cicatrices más profundas. La tierra que la rodea ha sido envenenada por antiguas hechicerías, magia oscura que perdura mucho después de la caída de Valiria. Lo miró, medio divertido. Hablando de magia, tengo curiosidad, ya que siempre decían que los Targaryen la llevaban en la sangre. ¿Hay otras formas de magia aparte de la de sangre? Quizás pueda aprenderlas. A veces, se había dado cuenta de ello la semana pasada que habían estado viajando, no estaba segura de si él sentía verdadera curiosidad por algo o si solo le pedía que pareciera estúpida. En cualquier caso, ella respondía con su tono habitual. Para ser justos, la afirmación de que la sangre Targaryen contiene magia aún está por demostrar, respondió ella, aunque sabía que en su época era cierta. Pero la gente de Mantaris es diferente. Son deformaciones. Monstruos, dirían algunos. Algunos dicen que llevan la marca de la maldición en su propia carne. Resopló. Parece un cuento infantil. De nuevo. Parecía estar mintiendo. Su inigualable experiencia con la naturaleza humana le decía que mentía. Y que, en efecto, la creía. ¿Pero por qué mentía entonces? A veces, por alguna razón, le mostraba menos de lo que era. Quizás, dijo, encogiéndose de hombros. Pero Mantaris tiene una reputación siniestra en todo el país. Se sabe que las deformidades horribles son comunes entre sus habitantes. Mutaciones, extremidades retorcidas, crecimientos extraños. Podrían ser los efectos persistentes de la maldición, o quizás simplemente el resultado de una antigua brujería fallida. Lo miró fijamente. De cualquier manera, los viajeros evitan Mantaris siempre que pueden. Por eso hacemos lo mismo, a pesar de la gran cantidad de brujas que podemos encontrar allí. Menos mal que no me asustan las historias de fantasmas. Además, añadió, con una sonrisa aún más burlona, tengo a la sacerdotisa favorita de R'yor a mi lado. ¿No debería contar eso para algo? Creo que les darás miedo. Ella se rió del comentario, con una leve sonrisa en los labios, mientras sus ojos se posaban en el camino. Al menos se estaba relajando más conmigo. Creo que te tendrán más miedo. Estás desarrollando músculos con esos ejercicios que has estado haciendo todo el tiempo que no montas a caballo, dijo. Eso espero, respondió con la mirada fija al frente. Eso es, a poca distancia, pudo ver la tenue silueta de una aldea, apenas perceptible entre la bruma. Ese es el lugar del que te hablé, dijo. El humo se elevaba en espirales desde lo alto de los edificios bajos, llenando el aire con el acre olor a madera quemada y polvo. Disminuyeron la velocidad al acercarse, atrayendo la atención de los aldeanos, que los observaban con recelo. Se alzaron chozas y los niños se escondieron tras ellas. Las miradas de todos se posaron en la túnica roja de Kinvara, y uno a uno, murmuraron entre ellos, algunos inclinándose, otros asintiendo con reverencia. El asombro en sus expresiones era previsible. Esa era la influencia que ejercía en esos. Kinvara desmontó, recorriendo con la mirada los rostros reunidos, buscando a quien había venido a buscar. «Ya Rabesh Dul», gritó, y allí estaba una mujer justo al final de la multitud, con el rostro marcado por la edad y las dificultades. La mujer parpadeó, mirando a su alrededor para asegurarse de que era su nombre. Su ropa estaba harapienta, las líneas de fatiga profundamente grabadas en sus rasgos. «¿A mí, mi señora?», preguntó la Maeji, y Kinvara asintió. «Sí, tú». «Ven, príncipe», murmuró, volviéndose hacia Viserys. Este también se apeó. Se acercó a la mujer, quien los miró con una mezcla de asombro y miedo. Un momento después, la anciana agachó la cabeza, con las manos fuertemente entrelazadas, mientras avanzaba a un paso. Su cuerpo temblaba al llegar ante Kinvara. Su cabello era un revoltijo de mechones grises, y sus manos estaban ásperas, callosas por años de duro trabajo. «Servirá», dijo Viserys, examinándola con la mirada. Kinvara se preguntó qué podía ver alguien que no sabía nada de magia de sangre. En cualquier caso, la decisión no le correspondía a ella. Su mirada se suavizó lo suficiente como para parecer amable al hablar. «El gran señor de la luz te ha elegido», entonó Kinvara. «El señor tiene un propósito para ti. Una acción que te acercará a su llama eterna».
Sus palabras eran floridas, pero su tono no las presentaba como una oferta. No dejaba lugar a la negativa. Despídete y prepárate para partir con nosotros. La mirada de la mujer se desvió hacia un lado, encontrándose con la de sus hijos, algunos nietos que permanecían tímidamente detrás de ellos. Tragó saliva y dudó. Kinvara comprende su vacilación, el dolor de alguien atado por lazos terrenales. Es una mirada que ha visto innumerables veces. Adelante, mira todo lo que quieras, suspiró, pensando con paciencia distante. Pero cuando los dioses llaman, ningún lazo mortal puede retenerte. Sabía que la mujer vendría. A pesar de su miedo, a pesar del vacío en sus ojos al cruzarse con la mirada de sus hijos por última vez, la llamada de la fe sería más fuerte. Siempre lo fue. Y, en efecto. Sin protestar, recogió sus cosas y se unió a ellos, como Kinvara sabía que haría. Los materiales para el ritual del despertar del dragón estaban listos. Cabalgamos en silencio. El único sonido que nos acompañaba era el rítmico tamborileo de los cascos contra el suelo agrietado e implacable de la antigua Valiria. El aire estaba cargado de un hedor a descomposición, un olor acre que se me pegaba a la garganta y se negaba a desaparecer. Era molesto. Parecía como si esta tierra hubiera olvidado lo que era la vida, optando en cambio por ablandarse en su propia podredumbre y miseria. Mantaris era una ciudad conocida por su corrupción y sus retorcidas historias de terror, donde la maldición de Valiria danzaba en el viento. No nos dirigíamos hacia la ciudad. Simplemente pasábamos junto a ella, más cerca que antes, y aún así, el terror en el aire oprimía como una manta sofocante. Kinvara cabalgaba a mi lado. Sus túnicas carmesí ondeaban suavemente, contrastando con el paisaje ceniciento. Charlábamos un rato mientras caminábamos. La vieja bruja, Yarrabesh Dul, cabalgaba justo detrás de ella, murmurando oraciones en voz baja a dioses que no me interesaba conocer. Mi mente daba vueltas pensando en el ritual que se avecinaba. No era miedo lo que me invadía, sino anticipación. Estaba impaciente. Después de todo, este incidente, si salía bien, haría historia. Misión. Despertar al dragón. El despertar de un dragón. El sistema me impulsó hacia él. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tenía un sistema dragón sin un dragón? Aún así, era una misión peligrosa. Si lo conseguía, reclamaría un poder que llevaba siglos muerto. Pero fracasar. Me convertiría en cenizas. Así que supongo que también estaba un poco nervioso. Mis dedos se flexionaron alrededor de las riendas, entrecerrando los ojos al pensarlo. El linaje Targaryen. Fuego y sangre. Así era como se despertaba a un dragón. Ya lo habían intentado antes, muchas veces, y fracasaron de todas formas. Yo no planeaba fracasar. El ritual exigía sangre. Mi sangre. Si la preparación no era perfecta, podría morir. La idea me provocó un escalofrío, una extraña mezcla de euforia y temor. Estaba listo para soportar las llamas y demostrar que la sangre de dragón que corría por mis venas no era falsa. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Por supuesto que estaba listo. ¿Qué sería la vida sin el riesgo de perderla? ¿Príncipe? Una risa irrumpió en mis pensamientos. El sonido gutural interrumpió la llamada de Kinvara, quien me miró con una ceja levantada. Levanté la vista para verla, y ella inclinó la barbilla hacia adelante. Tenemos compañía, dijo. Hombres de piedra. Ah. Miré al frente y fruncí el ceño. Vi hombres deformes escabullirse entre las sombras entre las rocas dentadas, sus figuras retorcidas brillaban de sudor y mugre. Toda su piel, gran parte de ella no toda, estaba petrificada. Eso no era lo único que mutaba en ellos. No parecían personas normales. La población de Mantaris, creo. Bandidos. Algunos tenían extremidades torcidas, ojos demasiado saltones o orejas donde nunca deberían estar. Al parecer, las famosas mutaciones de los Mantaris no eran solo historias para asustar a los niños. El que los guiaba, un hombre con un tercer ojo posado grotescamente sobre su pómulo, sonrió, mostrando una boca llena de dientes rotos. Era asqueroso. La mitad de la piel de su cuerpo se había petrificado. Oh, Dios mío, dijo, mirando a Kinvara con una mirada lasciva y ansiosa. Una sacerdotisa roja. Hacía tiempo que no tenía una de tu especie. Pero jefe, es una sacerdotisa roja, murmuró uno de los bandidos, con un destello de duda en su rostro. El líder escupió, una bola espesa que aterrizó cerca de sus pies. Oh, novato. ¿Y qué si es una sacerdotisa roja? Tiene un coño como cualquier otra mujer, ladró, y un coro de risas lo siguió. Era un sonido feo y ansioso. Negué con la cabeza, con el rostro inmóvil, aunque mis músculos se tensaron con un desdén apenas contenido.
Me preguntaba cómo sobrevivía la gente de Mantaris sin comercio ni mercaderes, dije, alzando la voz lo suficiente para que Kinvara me oyera por encima de las risas. Mi mirada no se apartó de las figuras que se acercaban. Bueno, así es, respondió Kinvara, con un suspiro entrecortado. Saqueando y robando a los viajeros. A nuestro lado, el murmullo de la vieja bruja se hacía más fuerte, y las oraciones se volvían febriles mientras los bandidos nos rodeaban. 14. Conté rápidamente, pasando la vista de un rostro contorsionado a otro. Nos superaban en número y se mostraban confiados, rodeando a su presa con la arrogancia de quienes ya lo habían hecho muchas veces. «Desmontad de vuestros caballos», gritó el líder, blandiendo una espada oxidada. Los demás lo imitaron, con sonrisas llenas de dientes amarillos y promesas incumplidas. Miré a Kinvara y ella me devolvió la mirada. Intercambiamos miradas silenciosas. Desmontamos, y nuestras botas tocaron el suelo con un golpe sordo. Los bandidos se burlaron, tirando de nuestros caballos y acercándose a nosotros, su hedor impregnando el aire como una enfermedad. «Malditos bastardos. ¿Deberíamos matar a ese hombre, jefe?», preguntó uno de los lacayos con voz demasiado aguda y ansiosa. El líder negó con la cabeza, riendo entre dientes. «No. Tiene una cara bonita. Algún cerdo de las ciudades esclavistas pagará una buena cantidad por él». La risa que siguió me llevó al límite de mi creciente enojo. «Ya están muertos», me burlé, volviéndome hacia Kinvara y hablando en voz alta. «¿Puedes empezar el ritual ahora si hago fuego?», le pregunté, mirando a los hombres que intercambiaban miradas confusas. Kinvara parpadeó, con la confusión y la sorpresa reflejadas en su rostro antes de asentir. «Sí», susurró. Volví mi atención a los bandidos, con una sonrisa formándose en mi rostro. «¿Alguno de ustedes sabe magia de sangre?», pregunté. Se quedaron mirando, con la confusión reflejada en sus rostros antes de que uno soltara una carcajada ronca. «Ja, este idiota se cree magos», ululó otro. «Si lo fuéramos, no violaríamos a gente como ustedes». «Qué lástima», murmuré, metí la mano en el bolsillo. El líder se puso firme y levantó el arma. «Extiendan las manos o las cortaré», gruñó, blandiendo su espada. Obedecí, levantando lentamente la mano con la palma abierta. Supongo que no tenía otra opción. Quería ocultárselo a Kinvara un poco más, pero en fin. En un instante mi palma estaba vacía, y de repente un vaso lleno de un líquido extraño apareció, frío y pesado en mi mano. La repentina aparición les arrancó la risa y se les apagó en la garganta. Antes de que pudieran reaccionar, le arrojé el líquido al líder. Retrocedió, y parte del líquido le salpicó la cara y el pecho. Frunció el ceño, la confusión se convirtió en rabia. «¿Qué fue eso, tú?». Una antorcha encendida apareció en mi mano, sacada de mi inventario como si siempre la hubiera llevado conmigo. «Se llama nafta», dije mientras relanzaba el fuego. Las llamas rugieron. Intentó gritar, pero las llamas lo consumieron y saltaron hacia los hombres más cercanos. Sus gritos destrozaron el silencio, una canción de agonía mientras el fuego se arrastraba sobre ellos, la piel ampollada y ennegrecida. «Ahora», le espeté a Kinvara. «¿Cómo?». Pareció momentáneamente aturdida por lo que había hecho. Ni siquiera ella podía sacar nada de la nada. Aún así, logró mover las manos a pesar de la sorpresa, haciendo gestos con la precisión experta de una hechicera. Sus manos tejieron las llamas hacia afuera y las guiaron hacia la multitud de bandidos, que gritaron y cayeron como muñecos en llamas. El olor a carne quemada espesaba el aire. «Bastardos». Un hombre que no había sido alcanzado por las llamas, se abalanzó sobre mí con un rugido, con los ojos abiertos y blancos de furia. «Tonto», dije. Debería haber sabido que podría tener más en mi espacio. Guardaba muchas cosas en mi inventario, cosas que le había pedido a Kinvara antes de irnos de Volantis. Una lanza se formó en mi mano, una mejor opción que una espada para un novato como yo. La empujé hacia adelante, pero el acero encontró resistencia al hundirse en su pecho. No fue muy suave, pero cumplió su función. Su carga flaqueó, jadeando mientras la sangre le goteaba de la boca abierta. Saqué la lanza y él se desplomó, sin vida. «Has matado a un hombre de piedra. Has ganado puntos de experiencia. Has subido de nivel. Has alcanzado el nivel 6. «Oh», susurré. La notificación me tomó por sorpresa. Esa fue mi primera muerte en este mundo. Había subido 3 niveles la última semana, entrenando con mi peso corporal cada vez que podía, lo que significaba prácticamente cada minuto que no montaba a caballo. Con tanto esfuerzo, solo había subido 3 niveles. Pero ahora, maté a un hombre y subí de nivel en un segundo. Un escalofrío de poder me recorrió.
El sistema me recompensó por matar. El resto de los bandidos se retorcían, aún envueltos en llamas, y sus gritos alcanzaban un punto álgido. Fruncí el ceño. No estaba seguro de si obtendría puntos de experiencia por sus muertes, ya que ardían en el fuego ritual, propagado por Kinvara, incluso si fui yo quien lo inició. El deseo de acabar con ellos me invadió. Un repugnante olor a carne quemada llenaba el aire, mezclándose con el calor. Sentía las llamas apretándose, listas para consumirlo todo, incluyéndome a mí. Decidí y avancé con rapidez, clavando mi lanza en rostros y corazones, silenciando cada grito con una contundencia que resonaba en mi pecho. Las notificaciones del sistema nublaron mi visión, confirmaciones rápidas de cada muerte y puntos de experiencia. Has matado a un hombre de piedra. Has ganado puntos de experiencia. Has matado a un hombre de piedra. Has ganado puntos de experiencia. Has subido de nivel. Has matado a un hombre de piedra. Has ganado puntos de experiencia. Has matado a un hombre de piedra. Has ganado puntos de experiencia. Has subido de nivel. Tú has. Has subido de nivel. Has alcanzado el nivel 9. Príncipe. Salgamos de ahí. La voz aguda y frenética de Kinvara atravesó el infierno. Se quedó al borde de las llamas, con el rostro enrojecido por el calor y la mirada llena de urgencia. Es peligroso. La miré, el mundo a mi alrededor se redujo al rugido de las llamas y al zumbido de la sangre en mis oídos. Dudé un momento y luego extraje algo del sistema. Un holograma flotando en el rabillo del ojo brilló con una luz azul etérea. Misión. Despertar al dragón. Objetivo. Despierta el huevo de dragón latente y restaura el legado de la casa Targaryen, trayendo un verdadero dragón al mundo. Detalles: tú, Viserys Targaryen, te has embarcado en una misión que pocos se atreverían a soñar. Para despertar el huevo de dragón que posee, debes realizar un ritual de magia de fuego y sangre, un proceso arraigado en la antigua tradición valiria y el conocimiento arcano. Este ritual es peligroso y requiere precisión, sacrificio y el verdadero fuego de los antiguos dioses. Sitio ritual. Se lleva a cabo en un lugar sagrado o antiguo lleno de poder. Glifos de sangre. Se dibuja alrededor de la pira usando sangre para canalizar la magia. Sacrificio de sangre. Se debe ofrecer un alma de gran calidad, o de gran cantidad, por voluntad propia o por voluntad del destino. Además, se debe ofrecer una bruja de sangre. Canto. La bruja de sangre sacrificada debe cantar y guiar la magia. De lo contrario, un segundo mago de sangre puede cantar desde afuera. Encendido de la pira. Se coloca un huevo en el centro, rodeado de llamas sagradas. Resistencia a la llama. Tú, Viserys, debes adentrarte en el fuego para demostrar tu valía como dragón. Abraza el huevo, resiste el fuego y sacrifica varios de tus niveles para revivirlo. Recompensas. Cría de dragón, una criatura de poder e influencia inigualables que te verá como su padre. Título. El Rey Dragón. Mejora la reputación y la resistencia al fuego. Aumento de estadísticas. Sube de nivel. Más 5 fin, más 3 fue. Nuevo. Más 10 autoridad. Sanciones por incumplimiento. Lesión/muerte. Quemaduras graves o muerte. Pérdida del huevo. Pérdida irreemplazable. Alianza rota. Pérdida del apoyo de Kinvara. Título, falso heredero. Reputación dañada, es más difícil conseguir aliados. Respiré profundamente y mi pulso martilleaba como un tambor de guerra. No, respondí, dejándola mirándome con ojos abiertos e incrédulos. Príncipe. Esto es una locura. Su voz tembló, entre la urgencia y algo más. ¿Preocupación? No, me dije. Las sumas sacerdotisas no se preocupaban. Conspiraban. ¿Lo es? ¿Sí? Los Targaryen no son inmunes a las llamas. Esto no es un cuento, y tú no eres. Confía en mí. La sonrisa que se dibujó en mis labios me pareció extraña, incluso forzada, pero necesitaba que me la creyera. Las llamas que ardían a mi alrededor me dolían. Sentía el calor, pero dejó de dolerme cuando empezó el ritual. Lo notaba. Si esto no funcionaba, no sería más que un cadáver carbonizado y un tonto olvidado. El autor de la franquicia afirmó una vez que la supervivencia de Daenerys Targaryen al fuego ritual fue un incidente aislado. Gracias a que se trataba de un ritual, no resultó herida. A diferencia de lo que llegó a creer, no era inmune a las llamas. Mi muerte por el oro fundido tampoco significaba que me faltara sangre de dragón. Podía hacer exactamente lo mismo que ella mientras el ritual continuara. Las llamas estaban allí, así que el ritual podía continuar. Solo tenía que aguantar un poco. La miré, su rostro preocupado brillaba tras las llamas danzantes. Podría detener las llamas si lo intentara.
Por lo que parecía, estaba a punto de hacerlo. No, la detuve. Si muero aquí, no seré más que un tonto que se hizo pasar por rey. No soy el guerrero de la luz, no soy nada que valga la pena recordar, ¿verdad? El silencio que siguió fue denso, y vi su boca apretarse en una línea apretada. Bien. La duda facilitaba la vida a la gente. Asentí con la cabeza hacia el primer cuerpo, el bandido cuya mirada seguía congelada en ese instante de incredulidad. Usa ese. Sangre fresca. Dibuja los glifos. Por un instante, Kinvara me miró fijamente, con ojos indescifrables, antes de endurecerse, volviéndose más aguda y fría. Sus dedos se crisparon y, con un movimiento experto, abrió la mano y luego la cerró en un puño. El cuerpo se convulsionó, un estremecimiento grotesco, antes de que la piel se abriera y la sangre brotara a borbotones, pintando el suelo con intrincadas pinceladas. Se extendió como un mapa viviente, formando símbolos que parecían latir al ritmo de mi corazón. Saqué el huevo de dragón de mi inventario. Vibró en mis manos. ¡Ay, Dios mío! Jadeó la vieja bruja. Me había estado mirando en silencio, atónita, desde el momento en que saqué el vaso y la lanza de la nada. Estaba temblando. Tenía los ojos muy abiertos, temblando como si estuviera al borde de una visión. Parecía que ella había llegado a una conclusión propia. Entra, la empujó Kinvara con suavidad. Ahora ahí te espera. Azor ahí, susurró, y vi cómo el asombro distorsionaba su rostro arrugado en algo grotesco. Casi sentí lástima por ella. Casi. Caminó hacia las llamas, su piel se desprendía al acercarse a mí. Las llamas rugían a nuestro alrededor, alimentadas por los muertos, y se elevaban como si quisieran tocar el cielo. El calor me envolvió como un amante con dientes afilados. Apreté el huevo con más fuerza, sintiendo su peso fresco y sólido. Era la última reliquia de un linaje demasiado orgulloso para permanecer enterrado. Me acerqué al infierno. Mis botas rasparon el suelo manchado de sangre. Las llamas se concentraron a mi alrededor mientras la bruja tocaba el suelo con la frente. Empezó a cantar. La mirada de Kinvara oscilaba entre mí y el fuego, abriendo la boca como si fuera a hablar, pero no dijo nada. Bien, las palabras no cambiarían nada ahora. El calor me robó el aliento, el dolor se expandió por mi piel mientras me sentaba con las piernas cruzadas en el suelo, con el huevo acunado en mis brazos. Cerré los ojos, el cántico de la bruja se entrelazaba con el crepitar de las llamas, y las fronteras de mi mente se deshilachaban a cada segundo. Cada nervio gritaba, y mis dientes rechinaban, un gruñido se desgarraba mientras el fuego me envolvía. Pero en algún lugar de esa agonía, donde los límites de la vida y la muerte se encontraban, el huevo en mis brazos palpitaba, cálido, hambriento y vivo. Minutos u horas, no pude determinar cuánto tiempo transcurrió. Las llamas oscurecían el cielo. Ni siquiera podía distinguir si el sol se había puesto o no. Toda mi atención estaba allí mientras el sistema mostraba notificaciones ante mí. El huevo de dragón está pidiendo comida. ¿Te gustaría alimentarlo 5 niveles? Sí, no. La elección fue sencilla. El fuego ardía con más fuerza y los cánticos de Kinvara se hicieron más fuertes afuera. Algo se quebró. Hasta que... Creach. Creach. Un grito agudo atravesó el fuego, algo pequeño y feroz. Un calor rozó mi mejilla, distinto del dolor abrasador. Era una lengua áspera que lamía a mi piel, sacándome del abismo. Abrí los ojos de golpe y vi 2 ojos brillantes y salvajes que me devolvían la mirada mientras un lagarto dorado alado croaba en mis brazos. Las llamas se extinguieron lentamente a medida que el sol salía en el cielo matutino. Kinvara se acercó, con los ojos abiertos y temblorosos, y una sonrisa desquiciada temblando en sus labios. Murmuró una maldición, seguida de un gemido ahogado. Dios mío. Es un dragón. Lo era. Lo había despertado. Una cosita dorada, un dragón dorado con brazos y alas separados. Viserion, el dragón que se había vuelto el más fuerte. El más poderoso. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.